Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo y también los amigos que nos acompañan, sean todos bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos viendo el libro de Colosenses, el tema general Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Y estamos hoy en el mensaje número 4, cuyo título es Acciones de Gracias y Oración del Apóstol. La lectura de la Biblia es Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 12. Voy a leer aquí: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Muy bien. Primero, aquí habla: damos gracias siempre a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, Él es como creador a la criatura, es Dios de nuestro Señor Jesucristo. En relación de vida, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, antes de encarnarse, Él era el Hijo unigénito del Padre. Entonces, Él ya era Hijo del Padre. Entonces, Dios sería Padre de este Hijo unigénito. Pero ahora Él tomó la carne y vino aquí en la tierra con el nombre de Jesús. Y Él también se tornó, como el Señor Jesús, Él se tornó Hijo de Dios. Podemos ver de manera resumida en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 en el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Quiere decir esto: Jesús, hombre, Él se tornó Hijo de Dios en su resurrección. En su resurrección, en el día en que Él resucitó, en Hechos 13:33, tú eres mi Hijo y yo hoy te engendré. Hoy es en el día de la resurrección. El hombre Jesús fue engendrado Hijo de Dios o Hijo primogénito de Dios, porque Dios desea a través del Hijo primogénito introducir sus muchos hijos a la gloria. Entonces, Él se tornó Hijo de Dios en la resurrección. ¿Está bien? Entonces, por eso Jesús es Dios, Padre. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, damos siempre gracias a Dios cuando oramos por vosotros. Cada vez que el apóstol oraba, él daba gracias a Dios por los colosenses. Habiendo oído, aunque no los conoció cara a cara, esta iglesia fue levantada por
el hermano Epafras. Ya dijimos, Epafras fue perfeccionado en cuanto Pablo, él ministraba la palabra en la escuela de Tirano por 2 años, para que todos los de Asia pudiesen oír el evangelio de la palabra de verdad. Y Epafras, él fue el cooperador de Pablo y levantó la iglesia en Colosas y también la iglesia en la Odisea y también la iglesia en Hierápolis. Entonces, Pablo engendró aquella iglesia indirectamente por medio de Epafras. Él se preocupaba por los colosenses, pero él daba gracias a Dios cada vez que oía hablar de ellos y principalmente oír hablar de 3 ítems principales que hacen la estructura de la fe cristiana, hace la estructura de nuestra vida cristiana y de nuestra vida de la iglesia, que es la fe, el amor y la esperanza. La fe es una puerta por la cual nosotros entramos en la esfera de la fe, en la esfera espiritual, en la dimensión de Dios, y nosotros pasamos a tener acceso a Dios, a todas las riquezas de Dios. Nosotros tenemos acceso a todo lo que Dios es y Dios tiene. Gracias a Dios, todo esto es por la fe. Entonces también la fe, ¿cómo surgió la fe de los colosenses? La fe, hermanos, viene por la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Alguien necesita predicar, alguien necesita hablar la palabra, y cuando se oye la palabra puede producir la fe en aquellos que creen. Esto está en Romanos 10, capítulo 10, Romanos 10, versículo 17. Yo siempre uso este versículo, pero quiero leerlo con ustedes. El versículo 17 dice así: así que la fe viene por el oír. Esta palabra predicación en el original es la palabra oír. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir, usted necesita de la palabra como un vehículo para traer al mismo Dios, el acceso a Dios para el hombre. Solo que el hombre necesita abrir su corazón para creer. Él necesita ejercitar la fe. Cuando usted ejercita la fe, usted oye la palabra y cree en la palabra. Esta fe produce ¿qué? Produce el acceso a todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene para usted. Entonces, por eso nosotros necesitamos predicar la palabra. Las personas reciben la fe por medio del oír, pero si no hay quien predique, ¿cómo van a oír? Entonces, gracias a Dios, Dios nos ha llevado a las calles desde 2017. Las cosas pasaron a tener un volumen más de lo que nosotros imaginábamos. Aunque seamos una manada pequeña, tengamos pocos trabajadores, pero Dios nos ha bendecido, Dios ha multiplicado el trabajo que nuestros colportores, nuestros hermanos de las iglesias han hecho en las calles. ¿Puedo orar por usted? Y esta palabra, cuando es oída, produce la fe. ¿En quién la recibe? Hermanos, esto es muy importante. Necesitamos llevar la fe. Necesitamos, como Jesús, Él no vino aquí en la tierra, hermanos, para fundar una gran institución religiosa, como alguien que vino aquí para levantar una organización fantástica, religiosa. Él falló. ¿Por qué? Cuando Él partió de esta tierra, dejó solamente 120 galileos en Jerusalén.
que es un resultado malo a los ojos de alguien que quiere montar una gran organización religiosa. Pero el trabajo del Señor es otro. Él quiere producir la fe. Y hoy, gracias a Dios, la fe tomó cuenta del mundo, se esparció por todo el mundo y nosotros tenemos la obligación como la iglesia de predicar el evangelio del reino. Poco se predica el evangelio del reino, poco se predica un evangelio que lleve a las personas a estar encabezadas por Cristo, de manera que la vida de estas personas entren en orden. Entonces, nosotros necesitamos predicar el evangelio del reino. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él en Mateos 9, versículo 35 y 36, yo ya hablé muchas veces sobre esto, Jesús, Él vino a predicar el evangelio del reino. Él recorría todas las ciudades y todos los poblados y aldeas, y Él predicaba el evangelio del reino. Y cuando Él se aproximaba a las multitudes, Él se aproximaba al pueblo que necesitaba oír la palabra. Él veía al pueblo, a las multitudes, como ovejas que estaban afligidas, exhaustas, como ovejas que no tienen pastor. Y Él recorría las ciudades para sanar a las personas de todas enfermedades y dolencias. Hoy no es diferente, tal vez hasta peor. Nosotros tenemos las personas en las calles pidiéndonos socorro. Todas las personas están desesperadas. Ellas fueron castigadas por este mundo y por el príncipe de este mundo, Satanás. Hermanos, esclavizados por el pecado, esclavizados por el imperio de las tinieblas. Hermanos, nosotros necesitamos ir a las calles, mirar a este desespero, despertar dentro de nosotros el corazón de compasión que nuestro Señor Jesucristo tiene, el esplánquino de Cristo que está en las entrañas, los sentimientos más profundos. Estos sentimientos tienen que brotar de nosotros, amar a las personas, importarnos con la desesperación de las personas. Oh Señor Jesús. Entonces, la fe, hermanos, gracias a Dios, la fe. Yo necesito usar nuevamente Hebreos 11, versículo 1, para explicar un poco mejor el tema de la fe. La cuestión de la fe, amor y esperanza, yo voy a hablar aún tal vez el sexto sábado del segundo fin de semana en las conferencias, voy a hablar con más detalle. Pero aquí solo voy a mencionar rápidamente. Entonces, capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra griega para certeza es hipóstasis. Esta palabra hipóstasis fue también usada en Hebreos capítulo 1. Vamos a mirar capítulo 1, versículo 3, que dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esta palabra sustancia se refiere a Dios, es el ser de Dios. Cristo es la expresión exacta del ser de Dios. Entonces, esta palabra ser, sustancia, en griego, es la misma palabra hipóstasis. En otras palabras, entonces, la palabra hipóstasis habla con relación al mismo Dios, habla con relación a la sustancia de Dios, a la esencia de Dios, a la naturaleza de Dios y al mismo Dios. Entonces, usando esta definición, volviendo a Hebreos 11:1, entonces la fe es la hipóstasis, es la sustantificación de las cosas
que se esperan, que se aguardan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a traducir esto en nuestras palabras. La fe nos da acceso al mismo ser de Dios. Es simple, es así. A través de la fe, usted tiene acceso a la sustancia de Dios. Usted tiene acceso al mismo Dios. Usted tiene acceso a las cosas de la dimensión de Dios, de la esfera de Dios, de la esfera espiritual. Por eso, hermanos, ¿qué es la fe? Cuando usted oye una palabra, cree en la palabra, esta palabra trae a usted el acceso a las cosas de Dios. Esta palabra trae a usted el acceso al mismo Dios. Por eso, hermanos, es muy importante la palabra que nosotros oímos y también es importante la palabra que predicamos. Necesitamos mover esa palabra. Entonces, hoy, por eso nosotros hablamos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Ustedes recuerdan. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, la palabra entonces engendra la fe dentro de usted. Y a través de la fe, usted consigue tener acceso a esto que está escrito aquí, a toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Usted vive aquí en la tierra. Usted vive por las cosas que se ven, por las cosas que usted siente, por las cosas que usted toca. Usted nunca pensó que un día usted podría tener acceso a las cosas de los cielos. Usted nunca imaginó que un día usted podría ver, usted podría tener acceso a las cosas espirituales. Gracias a Dios, alguien predicó el Evangelio para usted y esta palabra trajo a usted, cuando usted creyó, la fe. Y esta fe, valora esta fe te da acceso a las cosas espirituales, a las cosas de los cielos, que el hombre común no tiene acceso. Pero usted tiene acceso por la fe, pero usted necesita saber que su fe siempre viene por la palabra. Usted necesita de la palabra, necesita oír la palabra, creer en la palabra para usted tener fe, ¿está bien? Vamos a continuar. La fe ¿dónde estoy? Déjenme ver. La fe en Cristo Jesús quiere decir, la fe es usada para Dios, para usted poder tener acceso a Dios, a las cosas de Dios y el amor y del amor que tenéis a todos los santos. El amor es para las personas. La fe es para Dios, el amor para con todos los hermanos, el amor para las personas. Entonces nosotros sabemos, hermanos, que cuando nosotros recibimos la revelación del libro de Efesios, que el libro de Efesios nunca nadie dijo antes que había un río de la gracia fluyendo a través de este libro. Pero Dios tuvo tanta misericordia de nosotros porque el tiempo es urgente. Nosotros estamos al final de los tiempos. Dios necesita concluir lo que Él tiene que hacer aquí en la tierra. Entonces, hermanos, Dios está abriendo los cielos para nosotros y nosotros conseguimos disfrutar del libro de Efesios, viendo ya en el capítulo 1:3 un río de la gracia fluyendo de parte de Dios para nosotros que creemos. ¿Es verdad? Este es el río de la gracia. Y este río de la gracia, yo ya hablé, voy a hablar bien resumido, el río de la gracia
fluye con todo lo que Dios es. Fluye con la vida de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, que son su justicia, su santidad, su gloria, y fluye con la esencia de Dios, que es Dios es amor y Dios es luz. Y también fluye con todas las virtudes humanas que solo Cristo tiene. Y este río de la gracia fluye hasta nosotros con todas estas riquezas. Entonces, dentro de estas riquezas, hermanos, está la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Dios es amor. Entonces, nosotros no amamos a las personas como Dios quiere que las amemos, con nuestro amor natural. Nosotros necesitamos de la fuente del amor, que es Dios. Dios es amor. Entonces, usamos el amor de Dios para poder amar al prójimo, poder amar a los hermanos y amar a las personas que están en las calles. Hermanos, gracias a Dios hoy inunda este amor dentro de nosotros. Los hermanos de las iglesias que están predicando el Evangelio, antes de la salida de la predicación del Evangelio, puede orar por usted. Los hermanos están haciendo inmersión en la palabra, están llenándose del Espíritu y llenándose de la gracia, del amor de Dios, y salen para hacer este trabajo. Hermanos, este trabajo no es, nosotros no servimos al Señor, no predicamos el Evangelio, los colportajes no hacen colportajes. Los hermanos de la red de cuidado, las hermanas de la red de cuidado, nos cuidan de las personas por dinero. Hacemos todo por amor. Amor. No hacemos nada, hermanos, en la iglesia, en la obra del Señor, buscando fama, buscando intereses, buscando enriquecimiento, enriquecernos, ni buscar la gloria de los hombres. No, nosotros no buscamos estas cosas. Nosotros hacemos todo esto, hermanos, también no es por reconocimiento. Alguien dice, ¿cómo aquel hermano es bueno? No, no es eso. Nosotros hacemos todo esto espontáneamente como resultado de recibir tantas riquezas del fluir de la gracia y que nos llena del amor. El amor ágape de Dios. Y con este amor, hermanos, simplemente amamos a las personas. ¿No es así? Señor Jesús. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, andar en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo Cristo nos amó? Es de esta manera es que nosotros también debemos amar a las personas. Como Cristo nos amó, Él se entregó por nosotros. Por eso, hermanos, el amor es entrega. El amor no es cambio. El amor no es yo amo, yo quiero algo a cambio, en retribución. No, el amor es entrega, es entrega. Ustedes saben que en inglés, dar a luz, una mujer dar a luz, tener el parto, tener un hijo, es entrega, es delivery, es entrega. ¿Sabían esto? Cuando una madre da a luz, en verdad, está haciendo una entrega. Ella entregó 9 meses todo su ser para ese bebé. Y en ese momento es el momento de la finalización de esta entrega. La mayor acción de esta entrega es el delivery, hacer la entrega. No es entrega de comida, no es comida delivery, sino es la palabra entrega.
Entonces, esta entrega y esta madre, ¿gracias a qué hace esto? Claro que existen. Alquiler de vientres, hay gente que lo hacen por dinero, pero normalmente no. Normalmente hace por amor, por amor. Entonces, el amor es la entrega. Porque usted hace esto en las calles. Usted podría estar en su casa descansando. Va a enfrentar. ¿Enfrentar por qué? Va a enfrentar no. Personas correr detrás tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué usted hace eso, hermanos? Es entrega. Dios nos amó. Ahora es mi oportunidad de entregarme. Entrega. Por un lado es entrega. Por otro lado es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros hacemos entrega a las personas, amando a las personas, y al mismo tiempo esto es un sacrificio para Dios. Dios siente aquella fragancia del animal colocado sobre el altar para ser quemado. El aroma sube. Dios siente esta fragancia y Dios se agrada de su obra, de lo que usted hizo. Entonces, este es el amor. Por eso, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ustedes entendieron, ¿no? Amémonos unos a los otros. Y el amor procede de Dios. No es con nuestro amor natural. El amor viene de Dios. La fuente del amor es Dios. El origen del amor es Dios. Entonces amémonos unos a los otros con el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. No es que Dios tiene un stock de amor. No es que Dios tiene un depósito del amor. Dios es amor. La esencia de Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, Dios nos amó. Dios en verdad, Él es el mismo amor. Él es la misma entrega. Él es la misma donación. Toda la creación existe porque Dios es donador, es dador. ¿No es así? Si no hay donación, usted ni físicamente estaría vivo aquí. ¿Quién donó el aire que usted respira? ¿Quién donó el agua que usted bebe? ¿Quién donó el alimento que usted come? ¿Quién dona el sol que usted disfruta? La temperatura correcta, el clima. Todo es Dios. Dios nos dio todo, nos donó todo. Pero la cumbre de la donación del amor es dar a su propio Hijo, donar a su propio Hijo. Él no guardó a su único Hijo, Él entregó a su Hijo por tu causa y permitió que Él sea escarnecido aquí en la tierra y murió en la muerte más cruel, la muerte de cruz, por causa de sus pecados, de tus pecados. Y no solo esto, Cristo murió por nosotros para que podamos vivir por Él. Este es el amor de Dios. Hoy, gracias a Dios, hermanos, una vida cristiana no es una vida de solo buenos comportamientos cristianos. Una vida cristiana es una vida vivida por Cristo. No es yo intentando esforzarme a no pecar, a vivir una vida en un padrón alto cristiano. No, yo no consigo. ¿Quién consigue? Es Cristo. Entonces, Cristo murió por nosotros, es para que nosotros hoy vivamos por medio de Él. No tengo tiempo de explicar más que esto. En esto consiste en amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, porque Dios sabe que el hombre cayó y el pecado entró en él y la muerte entró en todo el mundo y todos pecaron.
y sin el derramar de sangre no hay perdón de pecados. Entonces alguien necesitaba hacer la propiciación por nuestros pecados y Cristo hizo la propiciación por nuestros pecados bajo la orden de Dios. Miren cómo Dios nos ama. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos uno a otros. Usted va a decir, pero yo no consigo amar a aquel hermano. Todo, pero menos a aquella hermana. No aguanto a aquel fulano, ni aquella otra. Hermanos, no es con su amor. Con su amor usted no lo consiga. Pero el amor de Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Solo quien participó ayer de la ley con el PAC está entendiendo este versículo. Quien no participó no va a entender, pero voy a explicarlo después. ¿Cómo que es que el amor puede ser perfeccionado si el amor es perfecto, es la misma esencia de Dios? Después explico esto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Realmente por causa del amor, porque yo quiero terminar primero la cuestión de la fe, amor y esperanza. Versículo 5. Por causa de la esperanza que está preservada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, la fe, nosotros ya explicamos rápidamente, el amor también, y ahora la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Esperanza es ¿qué? ¿Esperanza en qué? Esperanza de tener un buen empleo, esperanza de voy a hacer una fiesta, a ver si yo voy a ganar en la lotería y prometo dar el diezmo al Señor. ¿Qué es esperanza? Esperanza de casar con el príncipe encantado. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cuidado que el príncipe se puede tornar un sapo, ¿eh? La esperanza es en la segunda venida de Cristo. Es la segunda venida de Cristo. Es la esperanza de la gloria. No tengo tiempo de explicar mucho, pero voy a hablar rápidamente. En el mismo Colosenses 1, versículo 27, dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Romanos 5.2 también habla de la esperanza de la gloria, Tito 2.13, y también no voy a tener tiempo de leerlo. Es esta esperanza de la gloria, hermanos. ¿Qué significa esto? Es que Dios nos llamó para su gloria y su reino. ¿Quién es la gloria? Nosotros siempre pensamos, los cristianos en general piensan en la gloria como algo refulgente. La gloria como una gloria como luz, una luz muy fuerte. No, hermanos, la gloria es el mismo Dios. ¿Está? No tengo tiempo de hablar mucho. La gloria es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Él, Cristo, es el resplandor de la gloria. Pero si Cristo es el resplandor de la gloria, ¿quién es la gloria? Es Dios. ¿Es verdad? Entonces, gloria es el mismo Dios. Entonces, nuestra esperanza, hermanos, es la esperanza de la gloria. Es la esperanza de que un día, hermanos, nosotros hacer parte de la gloria de Dios. De un día nosotros ser insertados para dentro de la gloria de Dios. Ya expliqué esto en Juan capítulo 17. ¿Ustedes recuerdan? Entonces, hermanos, nuestra esperanza es que cada día que pase, nosotros estamos recibiendo más de Dios para dentro de nosotros, más elementos de la realidad de Dios para dentro de nosotros. En realidad, cuando recibimos los elementos de Dios, estamos recibiendo los elementos de gloria. Por eso Pablo dice a los
los corintios, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Pero va a llegar en aquel día, en la segunda venida de Cristo, va a llegar el momento de la redención de nuestro cuerpo. Cuando llegue el momento de la plena filiación, cuando el Señor nos llene completamente con su gloria, completamente con su vida, naturaleza, sus atributos, su gracia, su verdad, amor, luz, llenarnos hasta la madurez, hasta llenarnos totalmente. Hermanos, llegará el momento en que nuestro espíritu está lleno de gloria, nuestra alma estará llena de gloria, pero aún continuamos viviendo en este cuerpo corrupto. Este cuerpo está sujeto a enfermedades, a corrupción. Hermanos, entonces cuando el Señor vuelva, Él va a decir así: este hombre tiene gloria en el espíritu, gloria en el alma, yo voy a también darle un cuerpo de gloria a Él. Nuestro cuerpo mortal será revestido de inmortalidad. Lo que es corruptible se tornará incorruptible. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, totalmente tomados por la gloria de Dios, insertados en la gloria de Dios, en Dios. Esta es nuestra esperanza. ¿Usted tiene esta esperanza? Esta esperanza, hermanos, es la que nos mantiene motivados. Esta esperanza es la que nos hace perseverar en las tribulaciones. Nos hace perseverar en las dificultades, en nuestro día a día, predicando el Evangelio. ¿No es así? Hermanos, es esperanza. Por eso, fe, amor y esperanza es nuestra estructura de la fe cristiana, de la vida cristiana, de la vida de la iglesia. ¿Está bien? Entonces, claro, yo no leí a ustedes, pero esto está en Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23, que es este momento de la segunda venida de Cristo, de nuestra glorificación del cuerpo. Hermanos, es que nosotros vamos a libertar toda la creación del cautiverio de la corrupción. Vamos a reconectar a toda la creación nuevamente con Dios. Por nuestra redención, por nuestra filiación. Muy bien. Entonces, vamos a volver a Colosenses. Hermanos, terminando de leer el versículo 5, así dice así: por la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual oísteis por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, yo voy a continuar leyendo, después explico. Que ha llegado hasta vosotros, así como la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Porque yo hice hincapié en llegar en este punto y parar. El secreto para entender el libro de Colosenses está en el versículo 5 y 6. Ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva y crece también entre vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hermanos, la palabra de Dios es la palabra de verdad. Cuando el hombre se desconectó de Dios en su caída,
transgrediendo, desobedeciendo la orden de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino con ardiles la serpiente engañó a Eva con engaños, y Eva inocentemente cayó en la conversación de ella y comió del fruto que Dios le dijo que no coma. Y con esta desobediencia, hermanos, hubo la desconexión con Dios. La desconexión, hermanos, con Dios significa desconexión con la misma verdad. En este universo, solo Dios es verdad. Yo no voy a cansar de hablar, no voy a cansarme de hablar esto. Solo es Él es la realidad. Cuando usted se desconecta de aquel que es la realidad, ¿qué queda en usted? Nada. Si Dios es la realidad, Él es la verdad, y usted se desconecta de Él, usted no tiene nada. Yo no voy a ni hablar que es mentira. No, usted no tiene nada. Usted tiene vacío, vanidad. Es un vacío, usted no tiene nada. Ahí el enemigo de Dios, el padre de la mentira, en Juan 8:44, él entonces introdujo en este nada todo tipo de mentiras, tinieblas, pecados, muerte, impiedades y todo tipo de impurezas. Por tanto, hermanos, lo que el hombre más necesita es la palabra de verdad. El hombre que está hoy desconectado de Dios, destituido de la verdad, el hombre está sin la realidad, y el hombre lo que más necesita, hermanos, es la verdad. Entonces, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias para aquel que está destituido de la verdad. ¿Cuál es la buena noticia para él? Es la verdad. ¿No es así? Entonces, por eso que el Evangelio de la palabra de verdad. Pero la verdad viene por un vehículo. Usted vino aquí por un vehículo. Estacionó su auto abajo en el estacionamiento. El auto es un vehículo. Usted vino en un transporte público, o el ómnibus o el metro, que lo trajo aquí. ¿Quién trae la verdad hasta el hombre que está destituido de la verdad? Es un vehículo. ¿Y qué vehículo es esto? La palabra. La palabra. ¿Ustedes entienden? Cómo el hombre necesita desesperadamente de la palabra, porque la palabra es el vehículo que va a traer la realidad al hombre destituido de la verdad. ¿Es verdad? Solo que para que usted disfrute de la palabra de verdad, usted necesita oír y usted necesita entender. Usted necesita entender la gracia de Dios en la verdad. Versículo 6, al final de versículo 6. Y conocisteis la gracia de Dios en verdad, hermanos. Este entender no es cualquier entender. Este entender es epignosco, es todo, pleno, total. No es un conocimiento teórico, no es un conocimiento limitado, es un conocimiento total, pleno. Este pleno conocimiento no es solo en la teoría, no es el conocimiento bíblico, es de hecho usted conocer espiritualmente, conocer en la esfera espiritual, conocer cómo Dios ve las cosas, hermanos. Este conocimiento usted necesita tener, principalmente conocer en la práctica, conociendo, practicando. ¿Cómo hacer esto? Oh Señor Jesús. Hermanos, yo quiero tomar algunos minutos aquí. Nosotros, gracias a Dios,
la iglesia en el primer siglo, el Señor usó al apóstol Pedro para dar aquel comienzo fuerte, como un apóstol que fue usado. Aquellos hermanos fueron usados para en el día de Pentecostés Cristo engendrase la iglesia allí. Y a partir de entonces, Cristo hablaba a la iglesia por medio de qué? Hablaba a los hombres por medio de qué? Por medio de Pedro. Aunque Pedro estaba con los 11, él era el portavoz de Dios. Lo que él hablaba era lo que Dios estaba hablando. Resumiendo, más tarde, esta función pasó a Pablo, porque Dios necesitaba alcanzar al mundo gentil, ¿es verdad? Y Pablo era este canal que Dios escogió para hablar la palabra, ¿es verdad? Y después pasó a Juan al final del siglo. Y Juan, aunque en Apocalipsis 1:1, cuando Dios quería revelar para un grupo de sus siervos, tal vez Juan no fuese el único apóstol, había otros apóstoles, no era el único profeta, había otros profetas, pero Dios quiere revelar para los otros apóstoles, profetas, siervos de Dios. Dios habló solamente a Juan. Juan entonces era este único canal que pasó para este grupo sea de apóstoles, profetas o de siervos de Dios, para recibir esta revelación, para poder llevar la obra de Dios adelante. Y así es como funciona. Dios usa en cada era, en cada momento, para llevar el avance de la obra. Dios entonces usa la palabra que hoy, hermanos, nosotros llamamos de palabra profética. ¿Por qué nosotros estamos usando tanto este término palabra profética? Primero, esto está en la Biblia, en 2 Pedro capítulo 1. En segundo lugar, nuestro querido hermano André Miller, en 1840-50, él publicó un libro llamado La historia de la iglesia. Y cuando él vio la degradación de la iglesia a partir del siglo II, y él comparó con la historia de la iglesia, comparando con las 7 cartas a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, él vio que realmente hasta el siglo XVI fue degradándose, la iglesia se fue degradando. ¿Por qué? ¿Por qué esa razón? Porque a partir del siglo II no había más un apóstol levantado por Dios para traer la palabra instantánea, la palabra del momento a la iglesia, para que la iglesia tenga dirección y pueda seguir. Tenía solamente aquellos que eran llamados padres apostólicos. Los padres apostólicos eran responsables de no dejar que se pierda toda la herencia dejada por la enseñanza de los apóstoles del primer siglo, pero ellos no eran apóstoles, ¿entienden? Entonces, a partir de allí, infelizmente, sin la profecía, sin la visión, sin la palabra, el pueblo perece, el pueblo se corrompe, el pueblo queda sin dirección. Y así la iglesia se fue decayendo hasta que llegó en el siglo XVI. El Señor tuvo que hacer un cambio, una reacción. Ahí vino la iglesia en Sardis. Solo que la iglesia en Sardis solo restauró algunas cosas, pero aún cargando muchos errores del pasado. Y el Señor necesitaba, para que el Señor vuelva, Él necesita restaurar la iglesia. Entonces, este libro de André Miller dice, llegó la oportunidad de la iglesia en Filadelfia, y el secreto de la iglesia en Filadelfia, aunque sea una iglesia pequeña, con poca fuerza, ellos no son ni poderosos en la sociedad, ellos no tienen mucho poder financiero, económico ni político, pero el Señor puso delante de esta iglesia una puerta abierta. ¿Por qué? Porque fueron abiertos los tesoros de la palabra profética.
Entonces, miren el valor que tiene la palabra profética, principalmente ahora, al fin de los tiempos, al final de los tiempos. Ahí el Señor comenzó a hacer el surgimiento de la iglesia en Filadelfia ya al final del siglo XVIII, el siglo XIX, ahí en el siglo XX. Nosotros vimos varias verdades restauradas sobre la iglesia, sobre la práctica de la iglesia, sobre la unidad de la iglesia. Ya había alguna palabra que estaba produciendo la obra de Dios, alguna palabra profética produciendo la obra de Dios, tanto ya entre los hermanos unidos, también Dios usando a Watchman Nee, después a Witness Lee, son palabras proféticas. Y llegó hasta la oportunidad del hermano Don. El hermano Don habló la palabra profética, atendió la necesidad del momento. ¿Fue así o no? Solo que, hermanos, la palabra profética necesita encontrar a la iglesia en una condición adecuada para poder juntar estas dos cosas y Dios entonces comenzar a acelerar el proceso, hacer llegar la era del Apocalipsis, la era de los 7 espíritus. Y esto, hermanos, probablemente comenzó a partir de 2017, 2018, 2019, 2020. Cuando llegó el 2020, nosotros vimos que la aurora estaba llegando y todas las señales de la venida están confirmándose. Y comenzamos a dar valor para la palabra profética. Y comenzamos a ver la palabra profética siendo usada para que Dios con poder actuase en la iglesia y por medio de la iglesia. Comenzando por el colportaje dinámico, el avanza joven, ¿no es así? Después la red de conectadas, la predicación del evangelio con el puedo orar por usted, red de cuidado de los hombres de oración. Y nosotros tenemos, el Señor comenzó a usar fuertemente el expolibro, hasta el bucafé, quiere decir, no sé si me olvidé de algo, hermanos, pero el Señor comenzó a trabajar rápido. ¿Por qué? Porque, hermanos, la palabra profética encontró a la iglesia que valora la palabra profética. Y cuando llegó 2020, la pandemia forzó a las iglesias a oír la palabra profética. Si algunas iglesias no oían, no acompañaban, comenzaron a acompañarlo y comenzaron a ver el valor de la palabra profética. Y la palabra de Dios es la que opera, hace la obra de Dios. Hermanos, hoy no es diferente. Esto está cada vez más intensificándose y confirmándose. Y hoy, hermanos, Dios no solo nos dio el puedo orar por usted, Dios nos dio la inmersión en la palabra. Y por medio de la inmersión en la palabra, hermanos, nosotros tenemos las cosas, algo sobrenatural está sucediendo entre nosotros. Esta semana están algunos cooperadores aquí entre nosotros. Algunos de ellos fueron al PAC. ¿No es así? Los hermanos, no voy a citar nominalmente, pero hermanos, estos hermanos dieron testimonio que es una locura del espíritu esta cuestión de la inmersión en la palabra. Ellos creían que sabían que era la inmersión en la palabra, pero pasando estos 3 días, una semana, en el PAC, ellos percibieron que no sabían. Ahora que ellos experimentaron esto, y ellos experimentaron cómo la palabra profética que ellos hacen la inmersión, aquellas pocas palabras a veces cargan, imprimen y llevan en su bolsillo y usan en el trabajo del día a día, predicando el evangelio, haciendo colportaje. Cuando la cosa se pone pesada, usan la palabra profética para orar por las personas, hablar con las personas. Y milagrosamente ellos perciben que la misma palabra trabaja poderosamente. Hacen milagros.
Solo que algunos han cuestionado esto. Creen que no debemos hacer la inmersión en la palabra profética. Inmersión en la palabra tiene que ser hecha en la Biblia. Hermanos, la Biblia está en manos de las personas ya hace 500 años. Desde que en el siglo XVI inventaron la imprenta, comenzaron a imprimir libros. La Biblia fue impresa. Está en las manos de las personas hace 500 años. Hermanos, sin duda la Biblia es la palabra de Dios. Pero Dios necesita usar la Biblia, la palabra de Dios, como procedencia para alguien hablar. Si alguien no habla, no oye, no se oye, necesita hablar. Y si alguien habla, tiene que producir, ser un canal que produzca la palabra profética. No sé si los hermanos me entienden. Señor Jesús. Por ejemplo, ¿de dónde viene la inmersión en la palabra? Efesios 5. Vamos a ver, Efesios 5. En versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y nosotros percibimos que nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu principalmente, hacer cosas difíciles como colportaje, predicar el Evangelio, quitar a las personas del imperio de las tinieblas, algo difícil, necesitamos llenarnos del Espíritu. Pablo nos encamina, llenarnos del Espíritu, ¿cómo? Hablando entre vosotros. ¿Qué es hablar entre vosotros, hermanos? Es la inmersión. Es aquí que vino la palabra inmersión. Hablando entre vosotros. Pero Pablo no dice así, hablando entre vosotros con la Escritura. Usted va a decir, en aquel tiempo no tenían la Biblia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero podían usar la Biblia del Antiguo Testamento. Pero Pablo dice así, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Y dónde vienen salmos? ¿Vinieron salmos de dónde? Himnos y cánticos espirituales. El Espíritu Santo inspiró a alguien y escribió o compuso. Entonces no es la Escritura. Y Pablo habla de hacer inmersión en esto. ¿Por qué no puede hacer inmersión en la palabra profética? ¿No es así? Lucas 24. Vamos a mirar Lucas 24. Versículo 27. Aquí cuenta la historia después de la resurrección de Jesús. Los discípulos estaban perdidos y dos de los discípulos estaban descendiendo por el camino de Emaús y estaban comentando sobre lo que había sucedido con Jesús, y realmente Él resucitó y de repente apareció Jesús en medio de ellos, caminando junto con ellos sin que lo reconociesen. No reconocieron a Jesús. Ahí Él le preguntó, ¿y qué ustedes están hablando? Usted no sabe lo que ocurrió, usted no ve Google, no ve las noticias, no lee los periódicos, no ve la televisión. Estoy usando, claro. Usted no sabe lo que sucedió últimamente. Aquel nazareno, varón profeta, y lo mataron, lo condenaron, condenaron a muerte. ¿Qué sucedió allí? En el versículo 25, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciere
estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús hablaba de las escrituras para ellos. Llegando, cuando Jesús se fue, desapareció, que ellos dijeron, ¿qué dijeron ellos? El versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras. Hermanos, la palabra profética expone las escrituras. Leyendo Isaías, tal vez no tuviesen este hablar vivo, pero Jesús les habló sobre el libro de Isaías. Ardía su corazón. Hermanos, la palabra profética hace arder su corazón. Usted puede tener la Biblia toda la vida, pero cuando la palabra profética habla de la Biblia, arde su corazón. Hechos 8. Hechos 8. Oh, Señor Jesús. Mi Dios del cielo, mi tiempo ya se fue yo. Hechos 8, versículo 30. Un ángel del Señor llevó a Felipe. Le dijo a Felipe que vaya en el camino que descendía de Jerusalén a Gaza y encontró allí a un etíope, un eunuco. Ahí vio que él estaba leyendo, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías también, y dijo, pero entiende lo que lees. Y él le dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Versículo 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura les anunció el evangelio de Jesús. Y el eunuco fue bautizado. Hermanos, la Biblia nosotros tenemos en nuestras manos, pero si Dios no usa a alguien para hablar la palabra profética, usted continúa sin entenderla. ¿Entiende? Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tener la escritura en nuestras manos es una cosa. Usted tiene un Señor, usted tener a un Señor que habla de una manera viva es otra cosa. Estos hermanos que fueron esta semana al PAC tuvieron experiencias inolvidables. No podemos ni hablar. Si yo abro el micrófono a uno, tengo que abrir para todos. Son 5 horas de testimonios. Yo voy a mencionar algunos, solo algunos. Fueron a orar por un hombre. ¿Puedo orar por usted? ¿Tiene algún pedido de oración? ¿Por qué usted quiere orar por mí? Dios me mandó aquí para orar por usted. ¿Tiene algún pedido de oración? Yo quiero matar a mi esposa.
Ese es el pedido de oración. Yo quiero matar a mi esposa. Y yo conozco la Biblia. De adelante hacia atrás, dijo él. Pero no tiene efecto en mí. Hermanos, tener la Biblia no significa la solución. Conocer la Biblia no significa que usted tenga salidas. Pero nuestro hermano usó la palabra profética, salvó a aquella persona. Y en otra señora, ¿no es así? Los hermanos habían ido al shopping, fueron expulsados. Ya no estaban ni ahí con eso, ni les importaba. Estaban en otra dimensión, ya sumergidos 7 veces en el río Jordán, llenos de alegría. No entendieron por qué fueron expulsados. Salieron en la avenida Paulista, encontraron otro equipo. De repente ellos salieron a una calle lateral. Pasó en medio de ellos una señora. Y cuando uno de ellos le dijo, ¿puedo orar por usted? La señora volvió llorando, regresó llorando. Ahí cuando el equipo se aproximó, nosotros queremos orar por usted. Ella se echó de rodillas al piso y comenzó a llorar con llantos. Todo estaba errado en su vida. Su matrimonio se destruyó, su empleo mal, todo mal. Y ella era cristiana. Ella también tenía el hábito de salir a orar por las personas, cantar con las personas, alabar al Señor con las personas. Y aquel día, yo conozco la Biblia, dijo ella, pero no me ayuda más. Yo estoy aquí queriendo saltar delante de algún auto en la avenida Paulista para matarme, pero yo nunca tuve ese sentimiento, pero hoy no aguanto más. Hermanos, conocer la Biblia no le estaba ayudando a ella en ese momento. Los hermanos oraron por ella, la salvaron, la ayudaron para volver nuevamente a los cielos. Y ella dijo, los edificios de la avenida Paulista ya tienen nuevamente color. Ella ya ni estaba viendo los colores. Hermanos, ¿quién salva a las personas? Es el hablar vivo del Señor en aquel momento. Venga al pacto, usted también. Si puede. Si puede, estoy hablando con todos los hermanos. Lleve a los hermanos de su iglesia, vengan unos días al CEPEP, ustedes van a tener experiencias sobrenaturales. Y principalmente los líderes, vayan unos días al PAC, 3 por lo menos. Cuando el Señor le lleve a usted para fuera de los límites humanos, usted va a experimentar cosas milagrosas. Usted va a ver de hecho el poder de Dios actuar. Hermanos, son varios testimonios aquí. No voy a continuar hablando, sino ya no tengo más tiempo. Hermanos, vamos a seguir estos pasos del Espíritu. ¿Cómo voy a recibir ayuda si yo no entiendo? Para que yo entienda, yo necesito de la palabra profética. Y para tener la palabra profética necesito la inmersión, necesito sumergirme para entender. Es epignosko, es entender plenamente en la experiencia. Usted viviendo la vida de la iglesia, confortablemente en las reuniones de la vida de la iglesia, instalado, es
una cosa. Usted hacer inmersión de la palabra para ir a las calles, sufrir la presión, para por amor a las personas predicar el evangelio es otra cosa. Recibir presión. Es llevarlo a su límite humano. Usted usa el poder del Espíritu, usted usa la palabra que usted se sumergió y usted descubre que la palabra tiene poder. La palabra, ¿cómo se dice? Revierte todas las situaciones negativas en positiva y comienza a salvar a las personas. Usted va a ver el Espíritu actuando. Hermanos, todos nosotros necesitamos experimentar esto. Y el enemigo de Dios, él quiere frenar el avance del Evangelio y salvar a las personas, frenando la palabra profética. Oh Señor Jesús. Y la palabra profética. Señor Jesús. Viene en el fluir de la gracia. ¿Entendiste la gracia de Dios en la verdad? Hermanos, yo tengo que alabar al Señor. El Señor abrió para nosotros los cielos, la puerta de los cielos a través del libro de Efesios. Yo nunca vi a alguien hablar en el pasado de que hay en el libro de Efesios un río de la gracia. Yo nunca vi a alguien, ningún maestro de la Biblia en el pasado hablando sobre esto. Hermanos, en verdad, el capítulo 1, versículo 3 ya comienza a fluir el río. Todas bendiciones espirituales en las regiones celestiales en Cristo. Es un río de la gracia fluyendo. Hermanos, el libro de Efesios, por la palabra profética, nos hizo entender la gracia de Dios en la verdad. Ahora podemos entender Colosenses, porque Efesios nos abrió la puerta. En otras palabras, hermanos, ¿qué nos abrió a nosotros? El Señor abrió las compuertas de los cielos para suplir todo lo que usted necesita, todo lo que yo necesito, todo lo que el hombre necesita. El hombre desconectado de Dios, hermanos, cae en una vanidad tremenda. Estoy por poco tiempo, pero voy a abrir. Vamos a ver el libro de Eclesiastés. Oh, Señor Jesús. Eclesiastés. Oh, Señor Jesús. Capítulo 1, versículo 1. Ya en el comienzo. Yo no tengo tiempo de leer, solo voy a mencionar algo para ustedes. Ya en el versículo 2 dice así: vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Hermanos, la vida humana es una vanidad, porque el hombre se desconectó de la realidad. Lo que quedó es vanidad. El hombre no entiende por qué tiene un eterno vacío en su corazón, en el corazón del hombre. Por más que el hombre busque realizar sus sueños, él continúa con ese vacío. Usted puede preguntar a los hombres ricos en la avenida Paulista. Hay muchos hombres de suceso, de un escalón alto. Hermanos, les pregunte a ellos. ¿Ustedes no tienen vacío en el corazón? Tienen vacío. El dinero no llena ese vacío. Pregunte en el centro degradado de San Pablo, donde está la prostitución, drogas. Pregúntele a ellos si ellos consiguen satisfacer el vacío dentro de sí mismo con estas cosas, con la alegría del pecado. No. Va aquí en las facultades, en las universidades, le pregunte a esos hombres que buscan el conocimiento, buscan la cultura, si consiguieron llenar este vacío. No. Pregúntele a estos ricos que tienen hacienda, que tienen 20,000, 50,000 cabezas de ganado. Tienen todo.
Pregúntele si ellos no tienen este vacío. Tienen vacío. Hermanos, es lo que el rey Salomón dijo aquí. Él dijo así. A partir del versículo 12, él dice así. Yo busqué la sabiduría si podía llenar este vacío. Yo busqué la sabiduría, busqué el conocimiento. Yo también. Yo busqué todas las obras que se hacen bajo el sol y todo era vacío, todo era vanidad y es correr detrás del viento. Versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hable yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y ahora llené mis vacíos. No llenó. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender la locura y los desvaríos. Conocí que aún esto es aflicción de espíritu, porque en la lucha, en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Oh Señor Jesús. Ahí en el capítulo 2 dice, entonces yo resolví buscar alegría. Yo ahora voy a buscar vivir sonriendo. ¿Quién sabe yo pueda llenar mi vacío? Yo dije, goza la felicidad, pero todo eso era vanidad. El hombre corre detrás de la alegría, corre detrás del placer, de la felicidad. La primera mujer no es feliz con ella, va a buscar la segunda. Descubre que en la segunda, dolor de cabeza también, va a la tercera mujer, peor aún, hermanos, esta felicidad no se encuentra. Ahí, el versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté mis viñares, hice huertos y jardines, y planté de ellos árboles de todo fruto. Me hice estanque de aguas para regar de ellos bosque donde crecían los... Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casas. También tuve posesiones grandes, cantores, cantoras, para que canten para mí. Y yo también probé de las mujeres y mujeres. Pero, versículo 11, miré yo luego todas las cosas que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlos, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Oh Señor Jesús, no tengo tiempo de continuar leyendo esto, hermanos. Ahí él descubre, este mismo escritor, él descubre en el capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Quiere decir, él descubrió que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Todo lo que el hombre hace para llenar su vacío a nivel de la vida humana aún está a nivel del cuerpo, y este cuerpo es temporal. Este cuerpo, en él no está la eternidad está en su alma y en su espíritu. Entonces el vacío no está en el cuerpo, el vacío está en el alma, está en el espíritu. Entonces no tiene sentido llenar el vacío con las cosas de este mundo. Tiene que usar la fe para buscar las cosas del otro lado, para buscar las cosas espirituales celestiales. ¿Dónde está Dios? Hermanos, esta es la palabra de verdad. La palabra de la verdad llena nuestro vacío. Volviendo a Colosenses. Versículo 6.
que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva frutos y crece. Hermanos, la palabra profética produce frutos. Meros mensajes de palabras lindos, no producen fruto. No producen la economía de Dios en la fe. Las muchas otras enseñanzas en Efesios. Hermanos, gracias a Dios que la palabra profética está haciendo las cosas suceder, produciendo fruto y creciendo. Tal sucede entre vosotros, de hecho entre nosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Desde el comienzo, hermanos, que nosotros comenzamos a abrazar la palabra profética y comenzamos a entender la palabra profética, las cosas están sucediendo. Está alcanzando todo el continente sudamericano, africano. Ustedes van a ver en las conferencias, nosotros estamos con 5 hermanos de Uganda, en las conferencias internacionales, van a ver a muchos otros que están viniendo de África, vendrán 40 del continente africano. Cuando el hermano Amir y Rivelino fueron a ayudar, tanto en Kenia como en Uganda, y después en el Congo, los hermanos de aquellos países les dijeron a Amir, ustedes trajeron la esperanza para nosotros. La vida de la iglesia de la manera que estábamos viviendo no tenía futuro. No salíamos del lugar, de un mismo lugar. La manera convencional y tradicional de nosotros llevar adelante la vida de la iglesia no va a traer al Señor de regreso nunca. Ellos agradecieron por haber llevadole a ellos este camino de contactar a las personas en las calles con los libros. Por eso, nuestro esfuerzo hoy es perfeccionarlos con el CEPEP. Nuestro esfuerzo, hermanos, es ayudarlos a imprimir los libros. Nuestro esfuerzo hoy es para hacerlos hacer colportaje, a cuidar a las personas con la red de cuidado, tener una vida de la iglesia adecuada. Hermanos, gracias al Señor están agradeciendo en todo momento a nosotros por este camino próspero que está dando fruto en todo el mundo. En Puerto Rico, Riverino, ¿no es así? Está produciendo frutos. Y paren de llevar hermanos de aquí para trabajar. Hermanos, para trabajar en la obra en Estados Unidos. Usted va a buscar los seapistas en Puerto Rico y perfeccionarlos. Australia. Tenemos un equipo permanente allí, trabajando allí. Una hermana de aquí fue contactada allí en Australia, ¿no es así? ¿Está aquí? Maravilloso. Muy probablemente, hermanos, si el Señor abre camino en Timor del Este, nosotros podemos entrar en Asia por el sudeste asiático. Estarán viniendo algunos. 5 van a venir. 5 de Timor del Este van a venir. Nosotros podemos entrar en Malasia, Indonesia, Singapur, aquel lado allí. Hermanos, nosotros tenemos ya hermanos en Europa, un contacto. Y también en África, contacto con los países del norte de África, que yo creía que nunca íbamos a entrar porque ellos son predominantemente musulmanes. Pero también hay regiones de cristianos. Hermanos, el Señor está abriendo las puertas. Tenemos poca fuerza, no tenemos fuerza. Pero el Señor está haciendo esto. Porque el Señor tiene prisa, el Señor tiene prisa. Por eso, hermanos, lo que el Señor quiere hacer. Oh, Señor Jesús, estoy medio perdido. ¿Cómo terminar? Porque el tiempo ya se fue y yo necesito terminar. Hermanos, vamos a hacer lo siguiente. Recuerdan que en el mensaje 3, en el último mensaje, yo hablé sobre los vasos comunicantes. Si usted
tienen la figura, pueden colocarlo en la pantalla. Los vasos comunicantes. Un recipiente es Dios, que es el mismo manantial profundo. Él es de una riqueza infinita. Allí está. Y por otro lado, estamos nosotros, un recipiente desconectado de Dios. Por la desconexión, nosotros nos tornamos ¿qué? Vacíos, un caos, y todo tipo de contaminación entró en este recipiente. Pero Dios, por la misericordia del Señor, Él envió a Cristo, realizó la redención por nosotros, hizo la propiciación por nuestros pecados y nos rescató de regreso a Dios. Y por la palabra del Evangelio, cuando nosotros creímos, nuestro espíritu fue regenerado. Juan 3 dice, aquel que es nacido del Espíritu es Espíritu. Nuestro espíritu nació de nuevo, tiene la vida de Dios. Entonces, y Dios colocó a Cristo como el conector entre nosotros y Dios. Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Entonces, Él es quien conecta. Por eso se llaman vaso comunicante. Él comunicó, hizo la comunicación entre Dios y nosotros. Solo que cuando Él comunicó de Dios hacia nosotros, Él comunicó de nuestra parte ¿qué con Dios? Nuestro espíritu. No es todo nuestro ser. Nosotros no somos tan simples así como un recipiente. Dios conectó, Cristo conectó a Dios con nuestro espíritu. ¿Ustedes entienden? Entonces, gracias a Dios, por eso que nuestro espíritu no hay problema. Nuestro espíritu está en comunicación directa con Dios. El problema es cuando usted no vive por el espíritu. Cuando usted vive en el espíritu está conectado con Dios. Pero usted insiste en vivir en usted mismo, insiste en vivir en la carne, vivir por su mente. Hermanos, usted ahí no está conectado con Dios. Entonces, la conexión nuestra con Dios es solo en el Espíritu. Pero, ¿qué quiere hacer el Señor? A partir del Espíritu, hermanos, Dios tiene que comenzar a permear nuestra alma. El propósito es este. Dios necesita inundar nuestra alma. Solo que Dios no usa así. Entonces, un alma totalmente vacía y Dios llena completamente esta alma. No es así. No es así como sucede, porque nuestra alma está llena aún. Nuestra mente aún está llena de la vanidad de nuestros pensamientos. Aún nosotros pensamos muchas otras cosas. Nuestra emoción es tan frágil. Muchas veces nuestra emoción está en problemas por los sufrimientos de este mundo, fragilizada. Nosotros aún estamos llenos de estas cosas y nuestra voluntad, nosotros tenemos voluntad de hacer muchas cosas sin Dios. Entonces nuestra mente, voluntad y emoción están aún llenas ocupadas con muchas cosas contaminadas por la caída del hombre. Pero Dios quiere llenarlo. ¿Qué usted hace? Deje que esta gracia fluya a través de Cristo, que está comunicando con su espíritu. ¿Cómo es que usted recibe por su espíritu este río de la gracia? ¿Usted sabía que su espíritu tiene 3 partes? ¿Cuáles son las 3 partes? Comunión, intuición y conciencia. Porque yo hablé en este orden. Porque la comunión es la parte del espíritu responsable en hacer conexión con Dios por medio de Cristo. La comunión es la parte del espíritu que es responsable para establecer comunión con Dios. Entonces, cuando su espíritu establece comunicación y comunión con Dios, y Dios, Él siempre habla con usted por medio de una palabra.
En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra de la vida que nosotros contemplamos y palpamos, Juan dice en su primera epístola, es la misma vida eterna que se manifestó en nosotros y la hemos visto. Entonces, Dios y la vida de Dios viene de una manera concreta por la palabra. Entonces, ¿cómo es que cuando usted entra en comunión con Dios, en comunicación con Dios por estos vasos comunicantes, que su espíritu necesita recibir? Es recibir la palabra. Y cuando Dios entonces por la comunión te da una palabra, esta palabra va para la segunda parte de su espíritu, que es la intuición. Ahí, su intuición recibe una palabra de Dios. Solo que la intuición es intuición, no es mente, no es pensamiento. La intuición, usted percibe Dios hablando algo con usted, pero no es así que algunos dicen, Dios habló conmigo, hijo mío, vende el auto que usted tiene y compra un automóvil nuevo. No es así que Dios habla. Dios te da una percepción, Él te da una intuición, ¿entiende? Y después, ¿cómo es que usted va a llevar esta palabra en la intuición al alma? Usted necesita de la conciencia. La tercera parte de su espíritu es la conciencia. ¿Por qué se llama conciencia? Es la parte responsable de dar conciencia al alma. Necesita dar conocimiento, hacer el alma tener conocimiento de lo que Dios nos habló en el espíritu. Ahí la conciencia acciona a la mente, que es la parte líder del alma. Y la mente, hermanos, tiene que estar renovada. La mente tiene que estar en el espíritu. La mente tiene que estar inclinada para el espíritu. Cuando la mente está inclinada a la carne, no está conectado con el espíritu. Pero la mente en el espíritu se comunica con el espíritu. Ahí entonces aquello que recibimos en el espíritu de la palabra entra en la mente. Recuerde que su mente aún está llena de otras cosas, pero Dios quiere renovar su mente. Y usted comienza aquella intuición se torna un pensamiento, se torna una palabra clara. Dios quiere que yo vaya al PAC. Yo necesito de esta ayuda. Yo necesito salir de mí mismo. Mi emoción dice, aunque voy a tener frío en mi barriga, pero yo también quiero cambiar. Ahí va la voluntad. La voluntad es la parte decisiva. La voluntad dice, me gustó, voy a tomar la decisión, yo voy. Ahí la voluntad hace ¿qué? La voluntad manda una orden al cuerpo y el cuerpo obedece y va al PAC. Yo hice una ilustración, ¿vieron allí? El espíritu, Dios, contacta con el espíritu en la comunión. De la comunión va a la intuición, recibe una palabra de Dios. De la intuición va a la conciencia, que es responsable para entregar al alma, y la parte que la intuición, la conciencia entrega al alma es en la mente, y la mente recibe, pasa a la emoción, y la emoción pasa para la voluntad, y la voluntad pasa para el cuerpo y su ser tripartito realiza la obra de Dios. Entonces, si usted continúa recibiendo de estos vasos comunicantes, unidos espíritu, continúa recibiendo esta palabra, en la inmersión en la palabra, solo que necesita practicar la palabra, necesita ir a la calle, tener presión, usted necesita rumiar la palabra, necesita hacer inmersión en la palabra, y la palabra practicada termina siendo asimilada en usted. Y todo lo que es asimilado en usted con la realidad de Dios, también espiritualmente es lo mismo físicamente. Los dos recipientes ocupan el mismo espacio.
Entonces, cuando el elemento de Dios, la realidad de Dios es asimilada en su alma, alguien tiene que salir. Alguien que tiene que salir es su viejo hombre. Algo del viejo hombre. Entonces, si usted hace esto un día, 2 días, un mes, 2 años, 3 años, Dios va ocupando su alma. Y así habite Cristo en vuestros corazones. Entonces voy a terminar leyendo eso. Voy a terminar. Capítulo 3 de Efesios. No hablé. Hay muchas cosas que yo no hablé, pero no hay problema. Efesios 3, capítulo 3, 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es esto aquí. El hombre es el espíritu que domina el alma. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Corazón es la conciencia más las 3 partes del alma. Entonces usted necesita invitar a Cristo para hacer morada en su casa, que es su alma, porque su casa aún tiene muchas cosas, y con la realidad de Dios que Cristo va a traer por la palabra, usted va eliminando esas cosas. Habite Cristo en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en amor. Cuando Cristo habite en su corazón, va a llenarlo de usted de amor, va a cimentar usted en amor, su raíz colocada en el amor, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermanos, son las dimensiones infinitas de Cristo. Si yo no salgo de mi vieja mente, hermanos, yo no consigo entender. Yo necesito de estar junto con todos los santos para poder entender las dimensiones de Cristo y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La mente natural no consigue alcanzarlo. Ahora, esta mente está siendo dominada por el Espíritu, está siendo llevada a otra dimensión. Allí, hermano, yo puedo ser lleno de hasta toda la plenitud de Dios. Está en el versículo 19. Hermanos, esta es la intención de Dios. Él quiere llenar nuestro ser, no solo el espíritu, sino también nuestra alma. Estos vasos comunicantes, hermanos, es para llevar el agua de la gracia. No solo está en nuestro espíritu, que ella ya está, ella necesita penetrar en nuestra alma. Y todo esto, hermanos, requiere que usted ame la palabra profética, practique inmersión en ella y dejar que ella asimile en usted la parte concreta en usted. Ahí usted, hermano, usted va a remover su viejo hombre, la vieja creación, todos aquellos viejos elementos van saliendo de usted y va a quedar solamente la nueva creación. Y allí así el Señor podrá volver, que el Señor continúe hablando con ustedes con estas palabras, y el Señor va a bendecir su iglesia. Hermano, mi esperanza, hermanos, es que esta palabra haga la obra de Dios y traiga al Señor de regreso. Mi corazón es la segunda venida del Señor. Venga rápido, venga enseguida. Que la iglesia coopere con Él, todos ustedes cooperen con Él. Nosotros tenemos aquí jóvenes, adolescentes, preadolescentes, hasta nuestros niños están envueltas en este ejército para traer al Señor de regreso. Es una lucha de reino contra el reino de Dios, contra el reino de las tinieblas, pero nosotros vamos a tener la victoria es nuestra. Dios los bendiga a ustedes. Amén.